Vamos a entregar este tiempo al Señor y pedirle que nos ayude a medida que vayamos viendo este texto. El título esta mañana es Esforcémonos por entrar el reposo de Dios. Esforcémonos por entrar el reposo de Dios. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Gracias, Señor, por este día y realmente te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que tú dices en tu palabra. Hay algunas cosas un poco complicadas esta mañana en este texto, pero te pido, Señor, que podamos entender la sencillez también de lo que tú estás diciendo en este texto, el reposo completo y final que tenemos en Jesucristo, nuestro Mesías, el Salvador, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que realmente nos ayuda a entender esas verdades. Te pido también que tomemos en serio las advertencias que seguimos viendo en estas porciones de tu palabra, Señor, tanto individualmente como colectivamente, y que podamos estar animando, exhortando y ayudando uno al otro, Señor. En tu nombre te pido esto. Amén. Bueno, solo voy a leer un versículo en Salmo 121. Acaban de cantar esa canción. Dice, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda o mi socorro viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Y realmente el texto de esta mañana es respecto a confiar plenamente en Yahweh, en sus promesas, en su palabra y en su poder para cumplir lo que Él ha dicho para nosotros. Así que vamos a estar viendo el texto esta mañana. Es una continuación de lo que vamos viendo. El título otra vez es Esforcémonos por entrar el reposo de Dios. Y vamos a estar viendo de los versículos 3, una parte de versículo 3 hasta el versículo 11. Y los 4 puntos que estaremos viendo son Dios, reposó de sus obras, luego el reposo incompleto de Josué, luego el reposo de Jesucristo y finalmente el esfuerzo para entrar el reposo. Y este texto continúa la exhortación respecto a estar seguro de haber entrado el reposo espiritual o de tener vida espiritual en Jesucristo, de confiar solamente en Él, en el Mesías prometido que Dios había mandado a la tierra para salvarnos. Estos versículos también continúan con el tema de lo que hemos estado viendo, de que uno fácilmente se puede engañar a sí mismo en cuanto a su estado espiritual. Y llegan a su punto principal en el versículo 11, al decir, por tanto, esforcémonos por entrar ese reposo. Entonces, por esa razón he titulado el mensaje, Esforcémonos por entrar el reposo de Dios. Vamos a dar lectura a todo el capítulo 4 de Hebreos y para introducir y para ubicarnos en el contexto esta mañana, voy a estar leyendo y usando la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haber alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como ha dicho, como juré
en mi ira. No entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así he dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y el espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal, es lo siguiente, ¿no? Uno entra el reposo de Dios por el esfuerzo de descansar o de confiar solo en el Mesías Jesucristo. Este reposo se manifiesta en confiar en Cristo en las dificultades de la vida en vez de seguir su propio camino de desconfianza, murmuración y desobediencia. Si vamos a estar viendo el reposo, que es confiar completamente en el Mesías Jesucristo. Entonces, comenzando con el primer punto. Dios reposó de sus obras. Yahweh, Dios, reposó en el séptimo día por cesar sus actividades de creación, para comenzar a disfrutar de su creación. Los versículos claves son los versículos 3 y 4 y luego 10. Dice, vamos a leer Hebreos 4, versículo 3. Dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces las obras, aquí en versículo 3, lo que está diciendo es, las obras de creación estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces al terminar esos 6 días de creación, esas obras habían terminado. Versículo 4, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez, la pregunta es, ¿de cuáles obras reposó? De sus obras de creación. Versículo 10, porque el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, otra vez, ¿de cuáles obras estamos hablando? De las obras de creación. Y aquí, por ejemplo, dice
¿no? Que Dios reposó de sus obras. Y tanto en Génesis como aquí en Hebreos 4 dice exactamente eso, ¿no? Que Yahweh reposó en el séptimo día. Pero Jesús dijo que su Padre continuaba trabajando aún en sábado. Y eso fue su justificación por también trabajar en sábado. El comentarista Kistemaker nos aclara. El término reposo, aquí en Hebreos capítulo 4, merece atención, en especial si pensamos en las palabras de Jesús cuando los judíos lo persiguieron por curar a un inválido en el día de reposo. ¿No? En Juan 5:17 dice, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. El reposo no significa inactividad para Dios, es más bien una cesación de la obra de creación. Dios continúa disfrutando de reposo ahora que la obra de su creación ha sido completada. Y debemos entender, yo creo que entendemos, pero solo para confirmar, no es que Yahweh se cansó de su obra de creación como para necesitar un descanso físico y así recobrar sus fuerzas. En primer lugar, fue un cambio de actividad que inició Yahweh Dios. Él dejó de crear y comenzó a sostener y disfrutar de su creación. Entonces, cuando dice reposó el séptimo día, es que dejó de crear y comenzó a sostener, comenzó a disfrutar de su creación. Y Yahweh Dios también nos dio ese ejemplo, o ese patrón, podemos decir, porque es un patrón que nosotros necesitamos, como los que llevamos su imagen. Es decir, de trabajar 6 días y de reposar un día. Entonces, nosotros debemos seguir ese ejemplo también. Pero hay varias razones por el día de reposo, pero aquí está hablando de dejar o cesar de su obra de creación. El énfasis, yo creo, también aquí recae, hay varios comentaristas que dicen esto, pero el énfasis recae en que en el séptimo día, Yahweh Dios comenzó a disfrutar de su creación, de realmente tener gozo al ver lo que Él había hecho. Y así que el séptimo día fue para eso. Y cuando vamos viendo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que pasó con los israelitas cuando recién habían salido de Egipto? Dios ya les iba proveyendo de maná y ellos tenían que recoger 6 días y descansar, reposar el séptimo día. Pero el sexto día Dios iba a proveer por 2 días, ¿no? El maná que necesitaban para 2 días. Y ellos podían así descansar y concentrarse en Dios. Podían pasar el tiempo meditando en agradecimiento a Dios por lo que Él les había dado. El comentarista Morris también dice, el reposo de la creación, el séptimo día, no era que Dios estuviera cansado, sino que este fue el reposo de la satisfacción y la complacencia, reconocimiento apropiado de su obra completa y perfecta. Y se lo invitó al ser humano a disfrutar ese descanso junto con Dios. Es un cuadro hermoso del reposo espiritual basado en la obra completa y perfecta de Cristo. Otra vez, es un cuadro hermoso del reposo espiritual basado en la obra completa y perfecta de Jesucristo. Así que hay muchas cosas, pero ahí el Dios había dado para que el día de reposo, para que pudieran reflexionar, meditar, dar gracias a Dios por sus bendiciones para con ellos. En el Antiguo Testamento también, por ejemplo,
en Deuteronomio 5, hablando de este mismo mandamiento, del cuarto mandamiento del día de reposo, fue para recordar el reposo que Dios les había dado de su duro esclavitud bajo los egipcios. Entonces ellos tenían que meditar en la bendición de Dios en rescatarlos de los egipcios y de que ellos ya pudieron descansar y reposar de ese duro servidumbre bajo los egipcios ahí. Así que para los israelitas el séptimo día era un día de actividades especiales en celebración de Dios, de lo que Él les había provisto y en agradecimiento a Él. Y ellos tenían el gozo, el gran privilegio de disfrutar y de meditar en todas las grandes bendiciones con las cuales Dios mismo, Yahweh Dios, les había colmado. Dice en Isaías 58 y versículo 13 y 14, Isaías 58. Si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo de Yahweh, honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Así que el día de reposo les fue dado para que ellos pudieran ir meditando y dando gracias a Dios por todas las bendiciones con las cuales Él los había colmado. Y bueno, para nosotros, aunque no guardamos el día de reposo en la misma forma que los israelitas, el domingo, ¿no? En este momento, por ejemplo, es el tiempo durante la semana que podamos recordar todas las grandes bendiciones con las cuales Dios nos ha colmado. Podemos reorientar nuestra vida a lo que es la verdad. Y podemos estar otra vez dándole las gracias y meditando en su bondad para con nosotros. Así que en resumen, Yahweh Dios, cuando volvemos a hablar de Yahweh Dios, Él reposó en el séptimo día por cesar sus actividades de creación para comenzar a disfrutar de su creación. Y así, eso fue el ejemplo para nosotros. Y eso vamos a estar viendo cómo se usa ese ejemplo para que nosotros también entremos el reposo de Dios, el reposo que Dios mismo ha provisto para nosotros. Pasamos a ver el reposo incompleto de Josué. El reposo incompleto de Josué. Josué introdujo a los israelitas en la tierra prometida para experimentar el reposo temporal y terrenal. Pero ese reposo fue vivir sustentado y bendecido por Yahweh Dios en lo espiritual, lo físico, lo económico, etc. Aquí en su tierra prometida. Hebreos 4, vamos a leer de versículos 6 a 9. Hebreos 4, versículos 6 a 9, dice: Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, y ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Y ahí vemos que el reposo de Josué no era algo completo, el reposo final.
Y es interesante, solo para empezar, no es coincidencia que el nombre del hombre que hizo entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida era Josué. Y dice Kistemaker de eso, el nombre Josué es en el Nuevo Testamento griego equivalente, y eso es la parte importante, equivalente al nombre Jesús. Josué y Jesús, ¿no? Son equivalentes. Josué, hijo de Nun, dirigió a los israelitas en el cruce del río Jordán y en su entrada a la tierra prometida, donde ellos encontraron reposo y paz de su peregrinación y guerras. Jesús guía a su pueblo ante la presencia de Dios y les concede el eterno reposo sabático. Entonces, Josué hizo entrar, Dios lo usó para hacer entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero Jesús, ¿no?, que es el mismo nombre equivalente, nos hace entrar el reposo espiritual y eterno de Dios. ¿Y qué es lo que significa el nombre? Es Jesús, ¿no? Yahweh salva, apunta a la salvación que Yahweh mismo provee. Para los israelitas, ¿no? Hablando del reposo que ellos tenían prometido por medio de Josué, ¿qué es lo que significaba la tierra prometida? El reposo que iban a tener ahí. Significaba vivir en comunión íntima con Yahweh Dios, su Salvador y sustentador. Tener esa comunión íntima significaba ser luz a todas las naciones de la grandeza y del poder de la misericordia de Yahweh Dios. Significaba descansar de la esclavitud de Egipto, reposar de su peregrinaje en el desierto. Significaba también la tierra propia donde ellos podían florecer. La protección también de sus enemigos. Significaba trabajar la tierra y también recoger sus frutos, lo que se producía por la bendición de Dios. Y significaba multiplicarse y llenar la tierra. Toda clase de bendición significaba eso. Y quiero leer algo de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28 y los primeros versículos, hablando de la bendición que ellos iban a experimentar a mano de Yahweh Dios cuando entraron a la tierra. Deuteronomio 28 dice, y sucederá que si obedeces diligentemente a Yahweh tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, Yahweh tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si obedeces a Yahweh tu Dios, bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Yahweh hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Yahweh mandará que la bendición sea contigo en tus graneros, en todo aquello en que pongas tu mano. Te bendecirá en la tierra que Yahweh tu Dios te da. Te establecerá Yahweh como pueblo santo para sí, como te juró, si guardas los mandamientos de Yahweh tu Dios y andas en sus caminos. Entonces verán todos los pueblos de la tierra que sobre ti es invocado el nombre de Yahweh y te temerán. Y sigue hablando de cómo Dios iba a bendecirlos con toda clase de bendición. Y obviamente, esa obediencia de la cual está hablando en este pasaje,
es una obediencia que se hace cuando hay una confianza real en Yahweh Dios. Y eso es lo que estamos viendo en Hebreos 3 y 4, y aquí es un resumen de lo que pasó en su peregrinaje de los israelitas en el desierto, que ellos no confiaron en Yahweh Dios y por eso desobedecieron. Pero aquí, esa obediencia que está hablando aquí, del reposo, de lo que Dios iba a darles al entrar, era estas bendiciones por confiar en Yahweh y así obedecerle. Toda esa bendición terrenal es lo que Yahweh Dios había prometido. Pero tristemente, realmente ellos, aún antes de entrar a la tierra prometida, ellos desconfiaban en Yahweh. Y no en esa generación, ellos terminaron muertos en el desierto. Y eso es el ejemplo que el autor de Hebreos está diciendo que no debemos imitar, el ejemplo de desconfianza y de desobediencia. Así que, aunque el reposo de Josué no fue el reposo completo y final, fue una figura física de todas las bendiciones que tendría el pueblo de Dios en el Mesías venidero, Jesucristo. Y este Mesías, Jesús, es el que nos hace entrar el reposo de Yahweh Dios. Volviendo a Hebreos 4, 8 y 9. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de eso. Queda pues, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Entonces, Josué no les dio el reposo completo, final, solo era un reposo temporal, terrenal. Así que vamos a pasar a pensar en el reposo de Jesucristo. El reposo en Jesucristo, y aún en este punto vamos a estar comparando algunas cosas del reposo de Josué con el reposo de Jesucristo. El Mesías Jesucristo es el único quien nos puede dar el reposo verdadero y eterno por su obra perfecta en la tierra, es decir, su vida, su muerte y su resurrección. Si vamos a ver algunas cosas que son similares y otras que son diferentes en el reposo que Josué les dio en el Antiguo Testamento y el reposo de Jesucristo. Primero, respecto a las buenas noticias anunciadas. Versículo 3 dice, bueno, hay varias referencias en todo este pasaje. Versículo 1 habla de promesas. 2 y 6, buenas noticias, dice, versículo 3, porque los que hemos creído, ¿y qué es lo que hemos creído? Son las buenas noticias. También dice en versículo 6, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron. Antes está hablando en el tiempo de Josué, ¿no? Que ellos también les tenían anunciadas las buenas noticias, tal como en versículo 2 que dice, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, ¿no? A ellos son las personas en el tiempo del Antiguo Testamento de Josué. Así que hay varias referencias a las buenas noticias, a las promesas que está hablando aquí. Y estas buenas noticias fueron anunciadas, ¿no?, a los israelitas y también a los destinatarios de esta carta. Entonces, estas personas después de Cristo. El contenido de estas buenas noticias tenían algo fundamental que era igual, pero a la vez tenían algo que era diferente porque ya había venido el Mesías Jesucristo. Primero, lo que es similar y fundamental. Podemos resumir las buenas noticias
en cómo Dios, Yahweh Dios, viene o vino para auxiliar, rescatar y salvar a su pueblo. No era un mensaje sin contenido, sino un mensaje de salvación de sus enemigos, de cómo Dios otra vez iba a auxiliar, socorrer, rescatar y salvar a su pueblo. En el contexto de los israelitas, ellos fueron salvos y rescatados de la esclavitud. Y aún en eso, cuando pensamos en eso, no era la esclavitud física lo más terrible ahí. Más bien eran rescatados de la idolatría y de la falsa religión de los egipcios. Dios los rescató en ese entonces de la idolatría de los egipcios y de su falsa religión. En la misma historia del Éxodo, dice que Yahweh Dios juzgó a los dioses falsos de Egipto. Y después de eso, los israelitas recibieron la ley de Dios, que les enseñaba cómo amar a Dios, cómo obedecer a Dios, cómo adorar a Dios, y luego cómo amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces, con ese mensaje, ellos podían vivir en paz con Dios y también en paz con su prójimo. Y así que en ese sentido, el mensaje es igual, en el sentido de que Yahweh Dios vino para rescatar y auxiliar a su pueblo. Pero la manera exacta es un poco diferente, pero lo espiritual es lo que subraya todo. Luego, en el tiempo que fue escrita la carta de los Hebreos, las buenas noticias tenían que ver con el Mesías prometido. Y que este Mesías, Yahweh, por medio de este Mesías, Yahweh iba a librar a su pueblo de sus enemigos y reconciliarlos con Dios. Y sus enemigos, bueno, obviamente de su propio pecado, del diablo, del mundo y del castigo mismo de Dios. Porque cada uno de nosotros antes éramos enemigos de Dios, pero Dios, por medio de estas buenas noticias de Jesús, nos ha reconciliado con Él. Entonces, este mensaje es lo que está incluido aquí en las buenas noticias, de cómo Dios nos iba a bendecir por medio de reconciliarnos con Él y para que nosotros también pudiéramos ya amar a nuestro prójimo. Para nosotros, hoy día, igual que en el tiempo cuando fue escrita esta carta, la buena noticia es exactamente la misma. Es del Salvador Jesucristo y de cómo, acabo de decir, nosotros podemos dejar la enemistad con Dios. Hay otros aspectos de estos dos reposos, ¿no? El reposo de Josué con el reposo de Jesús, que es similar. Que en los dos casos, ¿no? A través de toda la Biblia, ¿qué es lo que vemos? La fe verdadera va acompañada de la obediencia y resulta en entrar el reposo prometido. Josué y Caleb creían en Yahweh. Su creencia, su fe fue manifestada en lo que ellos hicieron, en obedecer, en animar al pueblo diciendo, podemos tomar la tierra. Yahweh Dios los va a derrotar delante de nosotros. No temamos, pues, vayamos a entrar. Pero ellos no entraron, o la gente no les creyeron. Ellos manifestaron su creencia, su fe, y eso fue acompañado por obediencia. Nosotros por igual. Nosotros entramos al reposo solo por fe, por confiar en Jesucristo, en el Mesías prometido. Pero esa fe es manifestada, acompañada por obras, es decir, por obras de obediencia. Y eso es lo que hemos visto en varios pasajes, ¿no? En 1 de Juan también estamos viendo eso en cuanto a amar al hermano, ¿no? El que dice que ama a Dios,
pero odia a su hermano, imposible. No puede ser que uno ama a Dios y odia a su hermano. En Santiago, ¿no? Si uno dice que también tiene fe, pero no tiene obras, su testimonio no es válido. La tercera comparación, entonces tenemos, ese segundo aspecto de estos dos reposos, la fe y la obediencia van juntas. La tercera comparación entre dos reposos es bien diferente. Hebreos capítulo 4, versículo 7. Dios otra vez fija un día hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado reposo, que él no les dio, ¿no? En este caso, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Así que el primer reposo, el entrar a la tierra prometida, fue un reposo terrenal y temporal. Es por eso que estos versículos enfatizan que Dios hablaba de otro reposo sagrado que no se había cumplido en ese entonces. Así que el texto nos indica que el reposo por medio de Jesús no es como el reposo de Josué, sino es un reposo espiritual y eterno. En sí, el resto de esta carta va a explicar esta obra perfecta de Jesús y lo que Él ha logrado para que el segundo reposo no sea temporal, sino un reposo eterno. Entonces, ya hemos visto muchas cosas como separa a Jesús, el Mesías, de los ángeles, de los profetas y de los sacerdotes también un poco, pero vamos a estar viendo eso mucho más detalladamente en el resto de esta carta. Como Dios ha logrado por medio del Mesías Jesucristo este reposo que no es temporal, sino es un reposo eterno. También el versículo 10 dice que hay una parte, o algunos, tal vez voy a leer el versículo, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y no, en estos versículos hay un poco de debate si el reposo es algo que entramos ahora o entramos solo en la eternidad. Pero creo que sí podemos decir por el versículo que es un reposo que todo creyente entra en esta vida. Cuando uno se arrepiente, cree en Cristo, entra el reposo de Dios. Pero que sí también hay una parte que se cumplirá en su cumplimiento perfecto, en la eternidad, cuando ya no tengamos que luchar contra el pecado. Así que los versículos, aquí está diciendo que ese reposo de Jesús es un reposo perfecto y un reposo eterno. Hay otros aspectos de este reposo que podemos mencionar. En la tierra de Canaán, los israelitas tenían el reposo de descansar, de estar bajo esa servidumbre, ¿no? En Cristo, nosotros somos liberados del dominio de Satanás, del dominio del pecado, para que nosotros podamos amar, podemos adorar y podemos servirle a Dios de corazón. De hecho, los últimos versículos de Hebreos 4 hablan de toda la ayuda que nosotros recibimos de nuestro gran Salvador Jesucristo para librar esta batalla contra las fuerzas malignas del enemigo. Así que por la fe reposamos en Cristo y en su poder, luchando contra el pecado.
Luego, al final, también si quieren, si pueden pasar a Apocalipsis 21, hay un reposo completo en el sentido de que ya no vamos a tener que luchar contra la maldad, contra el pecado, contra los efectos del pecado en el mundo, y vamos a tener este gran gozo de estar con Dios y habitar con Él en la nueva tierra. Y dice en Apocalipsis 21, versículo 1, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que podemos resumir el reposo de Jesucristo en la siguiente forma. Es el reposo de Dios. Es un reposo específico que Dios mismo provee para todos los que confiamos en Él. No es cualquier reposo. Es el reposo de confiar solamente en Jesucristo y su obra a favor de nosotros. Su justicia, la justicia que nosotros necesitamos delante de Dios. También es un reposo de confiar plenamente en Yahweh Dios, su provisión de salvación y su sostenimiento diario para la vida y la piedad. Es el reposo, ¿no? Que un creyente entra cuando ya es salvo y que continúa por toda la eternidad. Yahweh Dios ha dicho, por ejemplo, nunca nos va a abandonar, desamparará, nos va a dejar sin tener lo que necesitamos. Él va a cuidar de nosotros, Él nos va a sostener. Eso es la promesa de Dios. Y este reposo en Jesús tiene su cumplimiento final después de la resurrección, cuando disfrutaremos plenamente de esa comunión íntima con Dios sin jamás tener que luchar contra el pecado. Y antes de pasar al último punto esta mañana, el esfuerzo para entrar el reposo, solo quiero mencionar algo. Este es el único pasaje respecto en el Nuevo Testamento que nos enseña directamente de cómo debemos guardar este mandamiento, ¿no? El cuarto mandamiento del Antiguo Testamento. Y yo creo, por ejemplo, que los 10 mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento siguen vigentes hoy en día. Y este es el pasaje que nos habla de cómo nosotros guardamos el cuarto mandamiento, que es el reposo, el día de reposo. Y sí, hace mención del día de reposo en varias otras partes, pero de un pasaje que explica y enseña directamente de cómo debemos, de cómo guardamos este mandamiento, es este pasaje. Yo creo que en resumidas cuentas, el guardar este mandamiento, el cuarto mandamiento, se cumple cuando uno confía plenamente en Cristo, descansando solo en Él. Es dejar de confiar en las obras de uno mismo. Cuando uno confía en Cristo, ya ha guardado este mandamiento. Y entonces eso es el significado principal de guardar este mandamiento. Pero en el diario vivir es que uno tiene que estar confiando, sigue confiando en Cristo, en toda circunstancia difícil. Pero habiendo dicho eso, que la manera fundamental de guardar el día de reposo es descansar, reposar en Cristo por la fe, debemos recordar, hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que
que debemos observar, debemos tomar muy en cuenta, tal vez debo decirlo de esa forma. En la creación misma, Dios nos ha hecho para trabajar 6 días y descansar un día. Entonces, este día, el séptimo día, ¿no? Puedo resumir diciendo, un día en 7 es para recobrar nuestras fuerzas físicas y mentales. Dios nos ha hecho para de tal forma que debemos trabajar 6 días y tener un descanso, un reposo, un día de la semana. Para los para los israelitas, el día de reposo manifestaba una confianza en la provisión de Yahweh. Así que nosotros también podemos manifestar nuestra confianza al entender que no necesitamos trabajar 7 días a la semana para ganarnos la vida. Dios va a sostenernos, nos va a suplir lo que necesitamos cuando le honramos en tener ese tiempo, apartamos ese tiempo para meditar en Él, para darle gracias, para así reorientar nuestra vida a lo que es lo más importante y fundamental, ¿no? Entonces, un día en 7, y nosotros lo hacemos los domingos, es para reorientar nuestras vidas a las realidades, a las verdades más importantes, que somos criaturas de Yahweh Dios, y que Él nos ha creado para amarle y servirle de corazón. Así que yo creo que sí, esas partes del día de reposo debemos tomar muy en cuenta y que son fundamentales para nuestra existencia. Y cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de ser animados, alimentados espiritualmente, es cuando la advertencia de estos pasajes se van a ir cumpliendo, es decir, que nos vamos a apartar de Dios. Y con eso llegamos a la exhortación de este mismo pasaje. El esfuerzo para entrar el reposo. El esfuerzo para entrar el reposo. El esfuerzo es de reposar en la perfecta obra de Cristo a nuestro favor, confiando que Dios es poderoso para proveer todo lo que necesitamos para la piedad, para la vida, para todo lo que necesitamos. El esfuerzo es de reposar en la obra perfecta de Jesucristo. Y obviamente hay un juego de palabras aquí. ¿Quién se esfuerza para reposar? ¿Quién se esfuerza para reposar? Pero pensemos un poco de eso. Aún en lo físico y lo mental, muchas veces necesitamos nosotros esforzarnos para descansar. Muchas veces no es fácil, por ejemplo, dormir en la noche. No es fácil dejar sentarnos tranquilamente, ¿no? Y meditar en la palabra, en las bendiciones de Dios. Es un esfuerzo aún para descansar físicamente. Otro ejemplo en lo material. Es fácil, por ejemplo, obedecer lo que Jesús dijo en Mateo 6, 31, 34, Mateo 6. Pensemos eso, es fácil descansar en este asunto. Dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Y aquí, en versículo 32 dice, los gentiles buscan ansiosamente. ¿Qué es? No, lo opuesto a eso es estar tranquilo, reposar, descansar. Y aquí, cuando dice no se preocupen, es decir, estar tranquilos. ¿Por qué podemos estar tranquilos? Porque Dios va a proveer por nosotros. Así que eso es el reposo de no afanarnos por lo material.
Otra vez, ¿qué tan fácil es hacer eso? No es fácil. Así que es algo similar lo que estamos hablando en este momento. Otro, tal vez, antes de volver a Hebreos, otro pasaje en Lucas capítulo 12, y eso también nos va a ayudar a entender qué es reposar en Dios. Lucas 12, versículo 15, también les dijo, es una parábola del hombre rico que confió en sus bienes. Les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Este hombre, ¿no?, descansó en sus riquezas, en lo que él había provisto para sí mismo. No reposó en lo que Dios había provisto. Y así que eso es lo que estamos hablando aquí. Nosotros tenemos que reposar en lo que Dios ha provisto por nosotros, no en lo que nosotros podemos proveer por nosotros, no preocuparnos de esas cosas, sino en realmente confiar solo en Cristo. Volviendo a hablar de los israelitas en el tierra, cuando iban a entrar a la tierra prometida, ¿qué es lo que les faltó a los que no entraron el reposo prometido? ¿Qué es lo que les faltó? Fue la fe verdadera en Yahweh Dios. Aquí estamos diciendo, ¿no? Este punto es, esforcémonos por entrar, ¿no? Para entrar el reposo eterno. En esa historia en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que les faltó? La fe verdadera en Yahweh Dios. Ellos no confiaron que Yahweh era fiel a sus promesas, era poderoso para cumplir, que podía guiarlos, cuidar de ellos, ¿no?, para hacerles entrar. No tenían la confianza que la estrategia de Dios iba a funcionar. Y realmente ellos manifestaban su falta de fe por sus continuas murmuraciones y desobediencia. Y hasta el colmo, voy a decir, de que cuando ya habían llegado la primera vez a la tierra prometida, los 12 espías habían vuelto y 10 de esos espías desanimaron al pueblo y luego Moisés les dictó la sentencia de Dios sobre ellos. ¿Qué es lo que ellos decían? Bueno, es fácil. Vamos a entrar ahora entonces. No queremos ese juicio. Más bien, nosotros, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia estrategia, vamos a entrar a la tierra y conquistarla. Pero fueron rotundamente derrotados en ese momento. ¿Por qué? Porque no confiaron en Yahweh Dios. No aceptaron el juicio de Dios y la disciplina de Dios. Ellos seguían confiando en sí mismos. Y eso es lo que ellos hacían una y otra vez. Cuando pasamos al Nuevo Testamento vemos lo mismo. Primera de Corintios dice que los judíos, por ejemplo, ¿qué es lo que les faltó a los judíos? Buscaban señales. Y los griegos buscaban sabiduría, pero el mensaje de la cruz es debilidad,
para los judíos y necedad para los griegos, para los del mundo. Pero para Dios y para los que son siendo salvos, es el mensaje de poder que es poderoso para salvar. Así que el hombre siempre tiene su propia manera, pero Dios tiene la estrategia y el poder para llevar a cabo sus planes conforme a lo que Él decide. Así que la fe, el esfuerzo de entrar a este reposo es confiar plenamente en Jesús. Leemos de vuelta algunos versículos en Hebreos 4, versículo 6, y luego veremos algunas verdades más de estos versículos. Hebreos 4, versículo 6. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Algunas otras verdades respecto a entrar el reposo de Dios. Primero, la invitación sigue vigente hasta hoy. No es que se ha cerrado la puerta para ser salvo. La invitación sigue, tanto para los que escucharon en el tiempo cuando fue escrita esta carta, como hasta el día de hoy. Si tú no has creído en el único Hijo de Dios y su obra perfecta, que hoy día sea el día de salvación. No sabes realmente cuándo Dios va a volver o cuándo Dios va a decir basta y te entrega a tu corazón duro. Si sigues en tu rebelión, no sabes si vas a tener mañana. Hoy día es el día de salvación. Y no dudes que requiere un esfuerzo real para entrar al reposo de Dios. Requiere el esfuerzo de dejar de confiar en tus propios méritos. Requiere el esfuerzo de dejar de confiar en tus propios planes y objetivos de la vida. El esfuerzo de dejar de confiar en tus propias ideas y de cómo estar bien con Dios. Requiere el esfuerzo de reposar completamente en Yahweh Dios, de estar, confiando en Él, sus promesas, su poder y su Mesías, quien vino para rescatarnos. Y después de haber entrado ese reposo, el reposo verdadero, es el reposo, no es el esfuerzo de continuar viviendo en esa confianza para enfrentar todas las dificultades de la vida, de resolver problemas, de trabajar nuestro propio carácter y muchas otras cosas. El comentarista Christy Maker dice, hagamos por tanto todo esfuerzo por entrar en ese reposo. De ahora en adelante, dice el escritor, esforcémonos por entrar en el reposo de Dios. No demos ya por ganado dicho reposo, sino que con esfuerzo luchemos por vivir en armonía con Dios, por hacer su voluntad, por obedecer su ley. Pablo, en su epístola a los Filipenses, formula el mismo pensamiento con otras palabras. Continuad ocupándoos en vuestra salvación con temor y temblor. Este celo debería ser el sello distintivo de todo creyente y la consigna de la iglesia. No hemos de ser fanáticos, pero debemos demostrar certeza interior en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces,
es ese esfuerzo diario también. Y recordemos también la respuesta del Señor, ¿no? En Lucas, Él dijo en Lucas 13, 23 y 24, alguien le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esfuércense por entrar la puerta estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Lo que este pasaje está diciendo, volviendo a Hebreos, no es fácil dejar de confiar en nuestra propia sabiduría y poder. No es fácil confiar plenamente en Yahweh y su Mesías, Jesucristo. Y en la última parte de Hebreos 4:11, ¿qué es lo que pasa si no escuchamos esta advertencia? ¿Cuál será nuestro fin? Dice, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El ejemplo de los israelitas fue el ejemplo de desobediencia. Ellos desconfiaron en Dios y así no obedecían a Dios. Y este versículo usa la palabra caiga, haciendo referencia al castigo que recibieron por cuando ellos no podían entrar el reposo prometido de Dios. Es otra advertencia fuerte para examinarnos a nosotros mismos, tanto individualmente como colectivamente. Es asegurarnos que no solo estamos aparentando, sino que realmente hemos entrado el reposo de Dios. Recordemos, la vida del creyente es una vida de seguir confiando en el Señor, de seguir, viendo dónde estamos fallando, confesando nuestros pecados, volviendo al camino, y se manifiesta en una dirección clara. No estamos hablando, como hemos dicho varias veces, en perfección, pero sí estamos hablando de dirección. Por otro lado, los que no confían en el Señor van a manifestar que no han entrado el reposo de Dios. Ellos van a manifestar que no han entrado el reposo de Dios por su dirección, de apartarse más y más de la verdad. Hasta que al final ya no quieren nada que ver con Él. Son los que dejan de leer, meditar la palabra. Dejan de clamar a Dios por la sabiduría y las fuerzas, lo que necesitan cada día. Dejan de confiar en Dios para proveer lo que ellos necesitan diariamente. Dejan de congregarse con los hermanos. Son estas personas que manifiestan no haber entrado en el reposo de Dios. Y son esas personas que terminan apartándose de Dios. Así que recordemos, estas continuas amonestaciones son para cada uno de nosotros individualmente y también para nosotros colectivamente. Necesitamos esforzarnos, animarnos, exhortarnos mutuamente para asegurarnos que hemos entrado en el reposo eterno de Dios. Así que la pregunta para cada uno es, ¿has entrado en el reposo de Dios? ¿O sigues intentando por tus propios medios lograr un reposo propio? Si no has confiado en Jesucristo, que hoy día sea el día de salvación, que te arrepientes de tu maldad y confías solo en Jesucristo. Recordemos la verdad principal. Uno entra al reposo de Dios por el esfuerzo de descansar o de confiar solo en el Mesías Jesucristo. Este reposo se manifiesta en confiar en Cristo en las dificultades de la vida en vez de seguir su propio camino de desconfianza, murmuración y desobediencia. Vamos a terminar esta mañana leyendo varios pasajes de advertencia y ánimo. Vamos a comenzar con Hebreos 2, versículo 1. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención
a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pasando a Hebreos 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que siguiendo, no sea que algunos de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Capítulo 4, versículo 1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. Versículo 9, hasta el fin del capítulo ahora, Hebreos 4:9. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, y realmente te pido por claridad en la exposición cuanto a los puntos que necesitamos entender del texto. Y en todo eso, ayúdanos a no perder de vista lo que tú estás comunicando. El esfuerzo necesario para entrar el reposo verdadero de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender eso, de que es una confianza plena en ti, en tu obra, en tu vida, lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a entender que esa confianza se va a ir manifestando en cómo nosotros vivimos, en cómo nosotros pasamos las dificultades de la vida, cómo nosotros buscamos solucionar los problemas, cómo trabajamos nuestro propio carácter, cómo reaccionamos cuando no tenemos las necesidades diarias, cómo te clamamos por todo eso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos ayuda en todo eso y podemos confiar en ti. Así que te pido, Señor, que nosotros manifestemos esa confianza en ti a través de todos los días. Y si hay alguien que no ha entrado a tu reposo, que tú estés obrando en su vida esta mañana. Gracias, Señor, por eso. Que tú lo uses en tu nombre. Amén.